Bien, continuamos con la información aquí en RPP. Ya conversábamos con Alfredo Tornes sobre esta renovación del contrato de telefonía celular con la empresa Telefónica. Y ahora vamos a hablar con Crisólogo Cáceres, que es el presidente de ASPEC, de la Asociación Defensa del Consumidor. Muchas gracias, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. Bienvenido. Hola, un gusto estar aquí. Igualmente. Bueno, ¿positiva la renovación o no? Ustedes que siempre han estado un poco criticando a Telefónica. Nosotros hemos sostenido a lo largo de los años diversas controversias legales con la empresa por distintos temas, ¿no? Por eso la declaración que ha salido ayer por parte del ministro de Transportes más parece una nota de prensa. ¿Por qué? Porque hace un listado de una serie de ventajas básicamente de orden cuantitativo. 12.000 líneas por acá, líneas para comisarías y escuelas por allá, centros poblados que no tenían teléfono en número tal, etcétera. Es un listado cuantitativo de ventajas que supuestamente nos va a proporcionar la renegociación. Pero no se ha hablado para nada del tema cualitativo, que es lo más importante. ¿Cualitativamente va a mejorar el servicio, sí o no? ¿Cualitativamente los consumidores vamos a sentirnos mejor con las prestaciones que nos brinda esta empresa, sí o no? Se han quedado temas que no sé cómo se van a manejar, como por ejemplo el tema de la atención de los reclamos de los usuarios. Los reclamos cuando los consumidores van a presentar una queja, un reclamo a la empresa, sienten que no reciben el trato que se merecen y siempre sienten que se les cierra la puerta en la nariz. Pero sobre eso tenemos ya un código del consumidor. Sí, pero el código del consumidor es una herramienta que se utiliza cuando ya se produjo la controversia. En el caso de una renegociación como esta, yo supongo que se debería ver la posibilidad de prevenir esos problemas. Otro tema es el de las velocidades de la internet, por ejemplo. La velocidad de la internet que se le ofrece a los usuarios puede ser de 10, pero la empresa está obligada solo a prestar 1. O sea, porque pueden haber muchas razones que según la empresa le impidan prestar el servicio ofrecido. Entonces la pregunta es, ¿para qué ofrezco 10 si solo estoy en capacidad de dar 1? ¿Y por qué? Porque el marco legal se lo permite. O sea, el marco legal, no el contrato. El marco legal, pero entonces hay que cambiar la ley. No, pero a lo que voy si el Estado te permite, digamos, hacer eso, entonces el problema es en el Estado. Claro, pero cuando tú haces un contrato, el contrato es ley entre las partes. O sea, si las partes se comprometen a determinado estándar, pues se respeta, porque es voluntariamente lo que las partes acuerdan. Otro tema es el de los puntos de atención de reclamo. En lugar de crecer más en el tema de las telecomunicaciones, los puntos de pago para los consumidores y de atención de reclamos, en lugar de crecer, se están achicando. Y las personas se ven obligadas a ir a los bancos y pagar comisiones cada vez que quieren pagar. Por ejemplo, en el caso de Claro ha anunciado graciosamente que ¿sabes qué? Yo ya no voy a atender nada de estas cosas en mis en mis tiendas, en mis empresas. Váyanse a los agentes bancarios. Oye, ¿pero cómo? Entonces no debería ser al revés. ¿Por qué la ineficiencia de las empresas prestadoras de no tener más puntos de venta la tenemos que pagar los consumidores? El otro tema que es medular es cómo se va a fortalecer el regulador OCIPTEL. Porque si se van a poner miles de líneas por acá, miles de líneas por allá, puntos en distintos departamentos, distritos, caseríos del Perú, OCIPTEL está en la capacidad de ir a supervisar que toda esta maravillosa cantidad de líneas y de nuevos recursos que se supone que con los que vamos a contar van a estar disponibles efectivamente al usuario. OCIPTEL puede hacer eso. ¿Alguien le ha preguntado a OCIPTEL? Yo no he escuchado hasta ahora que el OCIPTEL diga nada. O sea, ¿cómo va a supervisar eso OCIPTEL? Se ha hablado de un cronograma, porque tú le puedes decir a la empresa, bueno, tienes 18 años, tienes 18 años, 10 meses para hacer lo que estás comprometiéndote. Pero hay un cronograma, se va a vigilar, se va a monitorear. En fin, lo que le quiero decir, hermano, es que son demasiadas interrogantes que sencillamente no han sido comentadas. El ministro lo que ha hecho, ha sido dar una nota de prensa, resaltando la parte bonita, pero eso es como lo que decimos los abogados, los términos de referencia, los famosos TDR, ¿no? O sea, tú dices, voy a contratar a una persona que tenga estudios en esto, experiencia en esto, son los TDR, pero al momento en que la contratas, que la seleccionas y le haces firmar un contrato, en el contrato tú tienes que poner en blanco y negro todas las estipulaciones a las que tú quieres que se someta esa persona. Ese contrato final, ese texto, es en relación al cual todos los consumidores tenemos que estar particularmente atentos, porque si no, esto va a quedar pues como una declaración lírica de buenas intenciones, con muchos números efectistas, pero en cuanto a la sustancia, que es lo que nos interesa a los consumidores, puede que haya muy poco, ¿no? Nosotros deseamos de manera muy ferviente que todo esto sea en beneficio de los consumidores. Claro que lo deseamos, ¿no? Tendríamos que ser locos para no hacerlo. Pero el punto es que hasta donde se revela la información, sencillamente son muchos números,
mucha cantidad, pero poca sustancia, y eso es lo que percibimos. Eso precisamente estábamos conversando con Alfredo Torne en su segmento anterior. ¿Por qué no potenciar los servicios ya existentes para abaratar los costos y bueno, que sea un mejor servicio y de calidad? Y se habla también de algunas exigencias del Estado que bueno, suenan bonitas, suenan bastante interesantes, como por ejemplo proporcionar internet a zonas rurales que antes no tenían, pero sin embargo no hay luz en algunas zonas, no se puede poner internet. Bueno, entonces ahí tienes una forma, ¿no? La empresa de repente va a decir, ¿sabes qué? Yo no puse aquí, allá, porque no hay suministro de energía eléctrica, entonces no se puede considerar un incumplimiento. Tampoco. ¿Qué previsión se va a adoptar en el contrato frente a un hecho como ese, ¿no? O sea, las posibilidades que pueda tener la empresa de no prestar el servicio en tal o cual lugar. O sea, mira, cuando se firmó el primer contrato con Telefónica, hace más de 20 años, en el Perú no existía un sistema regulatorio sólido. No habían abogados ni funcionarios del Estado con conocimientos suficientes para redactar un buen contrato. Y por eso es que los contratos de concesión con dicha empresa pues, eran muy flacos en muchos temas y se consideraban desfavorables para los intereses de los usuarios. Pero hoy en día, en el 2013, ya hay gente preparada en el país que puede redactar buenos contratos, que puede cautelar adecuadamente los intereses del país para que los usuarios no nos veamos defraudados. Bueno, la sensación ese es el tema, la ¿no? sensación que deja además comunicado de la empresa es que estas condiciones son en cierta manera desfavorables, ¿no? Porque ellos dicen condiciones duras. Sí. ¿Verdad? Sí. No, es una cosa totalmente inédita, además, que lo pongan así. Un poco raro, ¿no? Es un poco raro, pero digamos, si fuera todo tan bueno para ellos como entiendo de tus declaraciones, pues ellos no se sentirían afectados. No, pero es un poco raro, ¿no? Porque si lo que más han deseado ellos es que se renueve el contrato, que se les renueven las licencias para operar, si eso es lo que más querían y se hace al final, o sea, logran el propósito a pesar de que habían voces que decían que no se debía hacer, si lo logran y lo primero que hacen es decir, ¿sabes qué? Es muy duro lo que nos han dado. Oye, deberían estar celebrando, ¿no? Deberían estar diciendo bien por el país, bien por la empresa, y es un poco extraño que salgan a decir, oye, qué duro lo que me han puesto. Yo no sé si sea duro o no sea duro, porque como recordarán ustedes, las negociaciones fueron muy oscuras, ¿no? O sea, el largo periodo en el cual se conversó por parte del MTC con los representantes de la empresa, nunca estuvimos al tanto los representantes de los usuarios ni los medios de comunicación de cuáles eran las exigencias que se le venían formulando a la empresa. Y bueno, al final salió esto, sale pues como el ministro sale como un mago con su sombrero y los conejos que salen del sombrero y nos dice pues todas estas cosas maravillosas que estamos comentando, ¿no? Pero no sabemos cuál es el contexto. Finalmente por ejemplo, no sabemos. Una cosa que sí puede ser dura es que a una empresa le exijas cosas que a las demás no le pides. Por ejemplo, lo de la tarifa social. ¿Por qué se le prendes a una y a las demás no les exiges? Porque llegó el momento de la negociación, pues, o sea, cuando llegue el momento de negociar con las otras empresas, porque recuerda, las concesiones ¿qué son? Son el permiso para operar por un periodo determinado y hacer uso del espacio radioeléctrico, ¿no? Entonces, cuando cada empresa tiene un periodo de tiempo para ocupar eso, pues se lo hace en base a un contrato. Cuando le llegue el turno a las otras empresas, cuando se les venza sus licencias, se supone que el Estado les va a exigir esto o más. El congresista Galarreta nos decía que las otras empresas tienen renovación automática. No lo sé, el congresista Galarreta debe estar manejando. La sensación que queda pues, es que se le prenden a una, ¿no? Pues yo no sé si se le prendan a una o no, ¿no? En todo caso, el Estado es el que tiene la titularidad del espacio radioeléctrico y está en la obligación legal y constitucional de velar por los intereses de los consumidores. Y si el Estado ha hecho una buena negociación, y eso lo veremos en muy pocos días, los consumidores deberemos felicitarnos. Y si no, tendremos que exigir que se redacten contratos que sí respeten el interés de los consumidores, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Repito, anuncios sobre temas cuantitativos es interesante, es saludable, pero a mí me preocupa mucho el tema de la calidad y de eso no se ha dicho ni media palabra. Y ese es el punto de fondo, ¿no? Ese es el tema de fondo. O sea, ¿de qué sirve? Te lo pongo con un ejemplo, ¿no? Que una empresa de restaurantes diga, oye, yo voy a poner 5 restaurantes más en 5 distritos que antes no había, muy bien. Y sobre la calidad de la comida, ¿van a usar aceite reutilizado? ¿Van a respetar las normas de higiene? Ah, no, de eso no hablo. Pero que voy a poner 5 restaurantes, los voy a poner. Es un poco eso lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí me interesa, al igual que el número, me interesa la calidad de lo que nos van a suministrar. Los detalles de estos acuerdos. ¿Quién no de pronto no están los documentos listos? No, es que, claro, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que no están los documentos listos y por eso es importante de que todas las personas que tengan algo que decir y que todos los medios de comunicación le presten atención a este tema y pongamos los reflectores sobre la redacción de ese contrato, ¿no? Los
técnicos, los funcionarios, los expertos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que van a redactar esos contratos tienen que saber que están en este momento, a diferencia de lo que sucedió hace 20 años, bajo el escrutinio público. Nosotros nos enteramos de la redacción o los términos del contrato de concesión cuando ya estaba consumado todo. Hoy en día no es así, y hoy en día supongo yo que van a hacer públicos todos los documentos, los borradores, y van a permitir que los consumidores opinemos, no sobre la base de declaraciones políticas altisonantes o hepáticas, ¿no?, sino sobre la base de temas y criterios técnicos que muchos de nosotros manejamos. Sobre todo por el tema que se vio en los últimos meses acerca de publicidades engañosas sobre la velocidad de los servicios móviles 4G y que no se reguló. Hay sanciones ya para una empresa de telefonía, o si no me equivoco. Entonces debería ser más claro este tipo de contratos. Claro, el tema de la publicidad engañosa, por ejemplo, es un tema recurrente, ¿no? Las empresas ofrecen el oro y el moro, pero a la hora de la verdad esto no se da, ¿no? El tema de la publicidad engañosa, y eso ha motivado que nosotros entablemos diversas acciones legales en el pasado. Pero el punto es que si el contrato se va a firmar, también debería haber un acápite en cuanto al sinceramiento de información que se le suministra a los usuarios, a fin de que dicha información se ajuste pues a parámetros de verdad y se establezcan penalidades. Por ejemplo, ¿qué regula esto, por ejemplo? Lo que pasa es que quiero que entendamos, este contrato que se va a firmar, este contrato es como una nueva partida de nacimiento entre la relación Estado-compañía. Es una partida de nacimiento. O sea, acá nosotros podemos poner todo aquello que técnicamente sea viable. Y es viable hablar de calidad. Y es viable hablar de transparencia y veracidad de la información. Eso no es nada del otro mundo, no es nada extraterrestre, es algo que se puede poner allí. El punto es que se ponga. Cuando se firmó el primer contrato no estaba vigente el Código del Consumidor. Ahora está vigente el Código del Consumidor, que es una norma de desarrollo constitucional. Ergo, se tienen que respetar las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente al momento de redactar estos términos. Entonces no es nada raro que se pongan disposiciones referidas a que la empresa tiene que suministrar información fidedigna a los consumidores para que estos puedan tomar una decisión de compra acertada, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer. O sea, estamos en un momento en el cual todo esto es absolutamente viable. Pero, perdona, tengo que ir acabando, pero ¿no es un error, digamos, conceptual pensar que yo a esta empresa la obligo a darme estos beneficios, ¿verdad?, y aún así voy a esperar que baje sus precios? Porque claro, si yo soy una empresa que tiene que subsidiar a otros, lo que voy a hacer es que de algún lado tiene que salir esa plata, la tendrán que pagar los otros. No les voy a poder bajar las tarifas a ellos. Sí, pero lo que pasa es que las tarifas tienden a la baja. Eso es normal, porque las empresas, en virtud del factor de productividad que se aplica cada cierto número de años, están obligadas a descender los precios. O sea, esto siempre pasa. ¿Y eso por qué? Porque ya existen costos que se han producido, utilidades que se han recuperado, etcétera. Entonces, las tarifas, cuando tú masificas el servicio, no pueden tender hacia arriba nunca. Las tarifas tienen que tender hacia abajo. Pero si yo lo masifico subsidiando. Ese es otro tema. A eso me refiero. Ese es otro tema. ¿De dónde va a salir ese subsidio? ¿Cómo se va a financiar ese subsidio? Esa es otra cosa y tendrán que explicárnosla. Pero lo que sí te digo es que en general, en el sistema regulatorio, ese subsidio puede generar que las tarifas se demoren más en bajar, que la productividad de la empresa, digamos, no avance tan rápido. O puede propiciar, por el contrario, el desarrollo del país. Porque, por ejemplo, en el caso que ustedes ponían de que hay poblados en los cuales no hay electricidad, se va a tener que poner electricidad. Y eso va a hacer que el mercado crezca, que mejore, y también van a ser oportunidades de negocio para la empresa. O sea, no todo es pérdida. Es decir, una empresa siempre le va a sacar la rentabilidad adecuada a cualquier oportunidad, y donde muchos ven un problema, la empresa va a decir, oye, el Estado le ha puesto electricidad, aquí tengo la posibilidad de tener 700 nuevos usuarios y en este poblado tengo 1200 nuevos y acá tengo 1500 nuevos. Entonces no necesariamente va a implicar pérdida. O sea, no hay que mirar solo un punto, no hay que ver todo el contexto, y eso es la labor del estadista, ¿no?, de los que están encargados de redactar este contrato. Bueno, esperamos entonces los detalles del contrato tenemos que esperar en los próximos y vigilar días. Y ustedes tienen que estar atentos. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres, con nosotros. Una pausa.